¿verdad? Leer un solo versículo. Dice la escritura así: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Vamos a orar. Señor, le damos gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos. Gracias, Señor, por el gozo de sabernos en sus manos y saber, Padre, que usted siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Oramos, Dios, que sea su Espíritu Santo quien nos guíe, como es su promesa, toda verdad, toda justicia, y que este día podamos llevar en nuestro corazón su bendita palabra y esta pueda traer que usted espera en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estar en nosotros, con nosotros y por nosotros. A usted se da toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Amén. ¿Está decidido a caminar con Jesús este año, hermano? ¿Ha podido detenerse a pensar en eso? Y si lo ha decidido, ¿qué es lo que está buscando? Hoy estamos aquí en este primer domingo del año, ¿verdad? De este 2025. Y usted y yo, al igual que los discípulos de aquel entonces, ¿verdad?, tendremos que escuchar la pregunta de Jesús: ¿qué buscas? ¿Y qué es lo que te motiva en esa búsqueda? ¿Qué buscas y qué es lo que está motivando tu búsqueda? En este año pretendo estar compartiendo con ustedes algunos pasajes del Evangelio de Juan, ¿verdad?, y mirar a través del mismo, ¿verdad?, las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted ha estado escuchando últimamente mucho frases como que: y mientras vamos caminando, hagamos discípulos. La pregunta es: ¿usted sabe hacer discípulos? A lo mejor diga: pues por eso que es que no he hecho, hermano, porque ni sé ni por dónde o cómo empezar. Bueno, durante este año usted estará escuchando mensajes al respecto de eso. Pero hoy de manera específica no voy a enfocarme en esta situación, sino más bien en esta pregunta que Jesús hace a estos que lo estaban siguiendo, y que podamos, a la luz de este pasaje, considerar algunas cosas que son importantes al inicio de este nuevo año. Mire, hay mucha gente que, ¿verdad?, ya empezó a recibir mensajes y algunos están medios espantados, ¿no?, y ya están corriendo a las iglesias, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Si usted ha estado leyendo las noticias, sabrá lo que ha estado ocurriendo allá, ¿no? En Nueva Jersey, por ejemplo. ¿Sí han escuchado lo que está pasando en Nueva Jersey, hermano? ¿No? Qué bueno que no ven ustedes tele, no la vean, ni anden viendo en los celulares, ¿verdad? Pero está inundado aquello, ¿verdad?, de TikToks, de videos allí, la gente alarmada, que ya es un hecho, allí están los ovnis, están saliendo del agua, del mar, y que, ¿verdad?, han estado circulando por allí, dice el gobierno de Estados Unidos, son drones, ¿verdad? Pero por ahí alguien dijo: no es cierto, esto es parte de una invasión, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y estaba yo escuchando por allí, ¿verdad?, que alguien empezó a decir: por eso tenemos que ir a la iglesia, por eso tenemos que reunirnos. No, no es cierto, hermano. Esa no es ni será nunca la primera motivación por la que usted y yo debiéramos de estar aquí. No es el temor el que nos tiene que mover, hermano.
Pero la pregunta entonces es, ¿qué es lo que nos debiera de mover? ¿Qué es lo que debiera de motivar nuestras vidas? A usted y a mí, que hemos conocido ya de Cristo. A usted y a mí, que hemos cambiado, ¿verdad?, de estatus delante de Dios, que ya no somos criaturas y que ahora somos hijos de Dios, y que en su palabra usted y yo podemos leer, ¿verdad?, de muchas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y al saber todas las promesas de Dios, la pregunta sigue allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que te debiera de motivar a ti y a mí a seguir buscando a Dios? Saben, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en el año pasado, ¿verdad?, estuvimos viendo a muchas familias que de repente fluctúan mucho. No sé cuál sea la razón, ¿verdad?, pero tampoco nos toca a nosotros estar juzgando ni emitiendo así un veredicto contra la gente, ¿verdad? Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. ¿Y por qué de repente somos muy constantes? ¿Y por qué de repente así como que de la nada nos despegamos, ¿verdad? Y empezamos a no continuar? Dios conoce, vuelvo a decir, nuestros corazones, ¿verdad? Pero saben, en medio de todo esto, Dios siempre nos está dando una oportunidad para que usted y yo renovemos nuestras fuerzas en Él y que podamos de manera consciente hacer las cosas, de hacerlas por hacerlas. No solamente pensar, ya es domingo, tengo que ir a la iglesia. Dios no quiere que eso esté nada más allí en nuestra cabeza así, hermanos. Dios quiere que de manera consciente sepamos por qué estamos aquí. Así que este mediodía, Dios quiere que de verdad tú pienses, ¿verdad?, ¿qué es realmente lo que tú estás buscando? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cuál es la motivación que te tiene en este lugar? Dios no quiere que las cosas sigan solo pasando, hermano, y que te termines engañando. Porque podemos hacer muchas cosas y creer que estamos bien, hermano. Pero hay una gran diferencia entre sentirse bien y estar bien a los ojos de Dios. Y para ello tenemos que preguntarnos, vuelvo otra vez a mirar hacia nuestros adentros y decirme, realmente, ¿qué estoy haciendo yo hoy aquí? ¿Qué vengo a buscar? ¿Y qué es lo que me motiva? Y al leer el pasaje podemos encontrar algunas cosas que a lo mejor a ti y a mí nos puedan ayudar a contestar estas preguntas, ¿verdad? Si usted vio el pasaje, leímos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 35 al 42. Juan, cuando escribe su evangelio, él no está pensando en hablar de la historia de Jesús y cómo nació. Para Juan, Jesús no tiene fecha de nacimiento. Para Juan, Jesús es el Dios que siempre ha existido y que siempre existirá. Él inicia diciendo en su evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de todo, Dios existía y Él estaba. Y en su bondad, en su misericordia, Él vino y hizo acto de presencia entre nosotros. Y el Evangelio de Juan nos va a contar qué fue lo que ocurrió, cómo fue que Jesús empezó su ministerio, cómo fue que Jesús empezó a tener contacto con la gente y cómo es que algunos se acercaron a Él y a veces buscando cosas, ¿verdad?, que eran solamente perecederas, que a fin de cuentas iban a durar un momento y que después se iban a perder. Si usted piensa, por ejemplo, le invito a que piense en esto. Piensa en alguna persona que buscó a Jesús y qué era lo que lo motivaba a buscar a Jesús.
Evangelio de Juan, ¿alguien se acuerda de alguno de los personajes que buscó a Jesús y por qué lo buscó? Por ejemplo, ¿usted se acuerda, hermana, de la mujer del flujo de sangre? ¿Qué dice la Biblia de esa mujer? Okay. Eso es lo que hizo ella. Pero ¿qué nos dice la Biblia de esa mujer? Que tenía un gran problema y que ese problema llevaba ya muchos años. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que buscó qué hacer, ¿no? Gastó toda su fortuna en médicos, pero ninguno de estos le ayudó. Por el contrario, cada vez que iba se ponía más mal la situación. ¿Qué más la Biblia nos dice de esta mujer? Por el problema que tenía, se podría inferir eso. ¿Qué otra cosa dice la Biblia de esta mujer? Cuando ella oyó hablar de Jesús, ella tuvo fe de que... Ok. La Biblia dice que esta mujer tuvo fe. De hecho, Jesús habló de eso, ¿verdad? Que su fe había dado esa posibilidad. Pero ahora les pregunto, ¿la Biblia vuelve a hablar de esta mujer, hermanos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué la Biblia no vuelve a hablar de esta mujer? Si fue una mujer de mucha fe. ¿Y por qué la Biblia nos habla de otros y se detiene a hablar hasta capítulos y capítulos de otras personas? ¿Por qué de esta mujer que tuvo mucha fe solo ahí se quedó y ya no se vuelve a hablar más de ella? ¿Qué es lo que llevó a esa mujer a Jesús? Solo un problema. ¿No creen que es lo mismo que le pasa a mucha gente hoy? ¿Qué es? Las dos preguntas, acuérdense, que estamos haciendo. ¿Por qué estoy aquí y qué es lo que me motiva? A esta mujer solo le movía una preocupación y era estar sana, ¿no? ¿Fue sana? ¿Y dónde se quedó en la historia? Desapareció. Como a mucha gente le pasa hoy en día, hermano. Buscan a Dios solo para que se solucionen algunas cosas. Y una vez que son solucionadas, se olvidan. ¿Qué movió a Pablo a seguir sirviendo a Cristo? ¿Cuál era su motivación? ¿Qué era lo que Pablo buscaba? Pablo solo buscaba que el propósito de Dios se cumpliera, ¿no? Decía una y otra vez, yo soy deudor a muchos, tengo que llevar el evangelio aquí, tengo que llevar el evangelio allá. Y yo les pregunto, ¿Pablo estaba enfermo, hermanos? ¿Cuántas veces oró por su enfermedad? Como 3 veces. Y las 3 veces, ¿qué le dijo Dios? Su motivación no era estar sano. No era por eso que seguía a Dios. No era eso lo que buscaba. Ser sano y ya. De hecho, aún estando enfermo, él siguió sirviendo a Dios. Cuando uno lee la Biblia, hermano, y se empieza a hacer preguntas de la gente que lo siguió a Jesús y las motivaciones, ¿verdad?, que los movieron, es como mirarse al espejo y ahora preguntarte tú, ¿y a mí? ¿Cuál es la motivación que me mueve? ¿Qué es realmente lo que yo estoy buscando? Dios no quiere que salgas esta tarde de este lugar sin que respondas a esto de manera
consciente. ¿Qué buscas? ¿Y cuál es tu motivación? Mire, la Biblia dice que Juan había estado ya hablando con sus discípulos. Tenía tiempo que él tenía un grupito de personas a las cuales él les estaba compartiendo. Y la intención de Juan no era más que prepararlos para cuando Jesús viniera. De hecho, cuando a él le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo, no se equivoquen. Yo solo soy uno que, ¿verdad?, está clamando en el desierto y preparando el camino para el que viene. Y cuando éste venga, yo no voy a ser ni digno de desatarle la correa de sus zapatos. Juan estuvo preparando a estos. La Biblia no nos dice cuántas cosas Juan les dijo a estos discípulos. Pero lo que sí se nos dice en este pasaje es que Juan pronuncia una frase que parece ser que es la que queda en el corazón de estos discípulos y es el motor que hace que estos decidan dejar a su amigo Juan, aquel que los había estado guiando por mucho tiempo, que había sido su padre espiritual, su guía espiritual, pero lo escuchan decir algo a Juan, y eso que escuchan decirlo, ¿verdad?, sobre Jesús es lo que los se desprendan de Juan y ya no seguir caminando con Juan. Dice la escritura que ellos iban caminando, ¿verdad? Y de repente sale a la escena Jesús por ahí caminando, y dice la escritura que entonces él les dijo, ¿verdad?, he allí el Cordero de Dios. Para los judíos, hermano, ellos sabían qué era lo que Juan estaba diciendo. No había algún punto en el que ellos no entendieran. Ellos sabían a qué estaba haciendo referencia Jesús cuando él estaba diciendo, Juan, cuando él les estaba diciendo, he allí el Cordero de Dios. Seguramente rápido se fueron hasta el Antiguo Testamento y pensaron en todo lo que los sacerdotes hacían para que Dios perdonara sus pecados, y ese cordero que tenía que ser llevado. Y eso que escucharon es lo que hace que estos discípulos dejen a Juan y inicien el camino detrás de Jesús. Esa fue su motivación. Escuchar que delante de ellos estaba el único cordero, el cordero perfecto, que es el único que puede quitar de verdad todo el pecado del mundo. Y esta debiera de ser, hermano, la razón que nos debiera de traer siempre a Dios. No solo el que te quite una enfermedad, el que te dé una buena economía, el que te dé casa, te dé esposa, te dé hijos, o no sé qué tantas cosas. Todas esas cosas, hermanos, se acaban, son perecederas. Y hay quienes ya están dentro, ya las tienen y ya no saben ni qué hacer con ellas, ¿no? Les quedaron grandes. Querían eso y ahora no saben ni qué hacer con eso. Cuando la Biblia nos habla de qué es lo que nos debiera de llevar a Cristo, qué es lo que nos debiera de motivar a buscar a Dios, la Biblia te va a estar diciendo una y otra vez, es tu condición espiritual lo que debiera de llevarte a Dios en primera instancia. El saber que Él es el único que te puede dar la salvación, que te puede dar, ¿verdad?, la seguridad eterna, pero que también estando con Él te puede dar lo que tú no puedes obtener, transformar realmente tu vida, toda tu persona. Esta debiera de ser la motivación que debiera de haber en nuestro corazón. Venimos aquí porque nos sabemos unos pecadores. Venimos aquí porque sabemos lo que somos, gente imperfecta, con muchos errores, pero que deseamos que Cristo siga cambiando nuestras vidas. Yo no puedo seguir viniendo y diciendo, Dios, así como estoy bien, no te preocupes por mí, Yo nomás déjame venir a tu casa, cantarte, de vez en cuando ofrendar, pero conmigo no te metas, Saben, muchos no lo decimos así, ¿verdad? ¿O alguna vez usted lo ha dicho así?
No, pero lo hace. Esa es la verdad. No lo dice, pero lo hace. Estamos aquí, escuchamos la palabra, pero seguimos parados en el mismo lugar, haciendo lo que usted cree que es su santa voluntad. Pero no es la voluntad de Dios, es su voluntad. Y Dios quiere que eso cambie, hermano. Dios quiere que eso sea diferente, hermano. Y para ello debemos de dejar de seguir a Jesús de lejitos, como lo estaban haciendo estos cuates. Ellos escucharon a Juan, ¿no? Juan dijo ahí el Cordero de Dios, y usted lee el pasaje y dice, ¿verdad?, que volviéndose Jesús vio que lo seguían. No iban caminando con él, no estaban con él, lo venían siguiendo. Y Jesús les dice, ¿qué buscan? Yo no quiero que ustedes me sigan, que vengan atrás de mí. Yo quiero que estén conmigo. ¿No es ese el mensaje de la Biblia, hermanos? Una y otra vez. Porque separados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que permanece con Dios, no el que lo sigue de lejitos. ¿Qué será seguir a Jesús o a Dios de lejitos, hermanos? Sí, seguir de lejitos a Jesús es solo, ¿verdad?, cumplir con algo y hasta ahí dejarlo, ¿no? No seguir caminando, hermano. Los discípulos, no nos dice la Biblia, ¿verdad?, por lo menos de estos dos, qué otra cosa pretendían. Pero Jesús sabe que lo que más necesitamos es que nosotros vivamos con Él y moremos con Él. Y esa fue la oferta que Él les ofreció a estos. Cuando Él les pregunta, ¿qué buscan? Y luego dice, pues ¿dónde estás? Vengan y moren. Vengan y vean. Quédense conmigo. Y eso es lo que Dios pretende hacer con cada uno de nosotros. Dios no quiere que este año tú y yo lo sigamos de lejitos, hermano. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos con Él. ¿Por qué cada mañana oras? Para darle gracias. Muy bien. Y orar por otras cosas. Bueno, ¿por qué oramos? ¿Por qué leemos? ¿Verdad? Todo eso lo debiéramos de ver a la luz de la palabra de Dios, hermanos. ¿Verdad? Ya no pensar mucho en nosotros, sino pensar en aquellos que nos rodean. Abrir nuestros ojos, sí, Señor, gracias que estoy aquí, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que Dios se ocupa de nosotros, ¿no? ¿Qué dice su palabra? Que para Él, usted y yo valemos más que los pajaritos, y a esos amigos Dios los alimenta. ¿Verdad? Que las flores las viste, y para Dios nosotros valemos más que esas flores. De verdad Dios está interesado en nosotros. Entonces, cada vez que usted y yo durante este año nos paremos, ¿verdad?, parémonos diciéndole, Señor, hoy quiero cumplir tu propósito, no mi propósito. Quiero cumplir lo que tú, ¿verdad?, has preparado para que yo camine, como dice Efesios, ¿no? Que Él ya preparó de antemano cosas para que ustedes y yo andemos en ellas. Y este poder andar en ellas solo va a ser posible si moramos con Dios, si permanecemos con Él. El fruto de permanecer con Dios es que entonces el propósito de Dios se cumpla.
¿Qué fue lo que pasó con estos dos hombres que se quedaron ese tiempo con Jesús? Lea usted el verso 41 y 42 de sus Biblias. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si alguien nos dice, va a ser bueno. Ahí está, mire. Bueno, el 40, a ver. Dice allí, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cuál fue el resultado de morar con Jesús? A ver, hermana Toñita, dígalo con fuerza porque no la alcancé a escuchar. Pues lo encontraron, lo conocieron, se dieron cuenta que ¿Quién era? ¿Y qué hicieron? Bueno, cuando uno camina con Dios, estás con Él, no puedes callarte, hermano, de lo que vives con Jesús, de tu experiencia con Él. Y lo que encontramos aquí es que de ese estar con Jesús, ellos no se guardan eso. Y Andrés, dice aquí la Biblia, que él va y busca a su hermano y le platica su experiencia. Este año Dios desea, hermano, que tú puedas compartir tu experiencia con alguien más. Pero tienes que vivir a los pies de Jesús, hermano. Dios no desea que solo avientes versículos, hermano, porque eso lo hacen los testigos, los mormones, los espiritistas y demás, hermano. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que aventemos? Nuestras vidas, hermano. Nuestra experiencia real con Jesús, que fue la que vivieron estos hombres. Ellos estuvieron con Jesús y fueron con su hermano y le dijeron, lo hemos encontrado. Ya lo vivimos de primera mano. Hemos estado con Él y sabemos que Él es. Permanecer, estar con Jesús, el fruto de estar con Él es una vida que se desborda sobre otras y comparte lo que Dios está haciendo con la tuya. Y en este año Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí de que podamos hacer que esto sea una realidad. Así que vuelvo a la pregunta, ¿qué buscas este año? ¿Qué buscas al estar acá? No busquemos solo cumplir, hermano. Dejemos que Cristo nos transforme, así como ha y seguirá transformando a aquellos que se atreven a caminar con Él, a vivir con Él, ¿verdad? Y a dejar que sus vidas sean un instrumento en sus manos. Este año, hermano, puede ser el mejor de tu vida si tú lo decides, si tú te comprometes con Dios y le dices sí a Él. Estos hombres que iban con Juan escucharon y decidieron qué hacer. La Escritura, cuando uno lee un poquito más el pasaje, hermano, te vas a percatar que no solo iban estos dos discípulos con Juan. De hecho dice, al siguiente día otra vez Juan estaba y dos de sus discípulos allí, y mirando a Jesús dijo, ahí el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero seguimos leyendo en el pasaje y lo que nos da a entender es que no solo iban estos dos discípulos, iban como siempre varios hombres con Juan, pero solo estos dos decidieron. ¿Cuántos de esta congregación decidiremos hacer lo mismo que estos dos discípulos? Atrevernos a ir al encuentro con Jesús, a estar con Jesús y dejar que Él use nuestras vidas. Un feliz año no consiste
en cuanto tú tengas o cuanto obtengas, sino en cuanto tú le des a aquel que ya dio todo para salvarte. Le voy a invitar para que estemos de pie. Nuestro buen Dios y Padre, le damos muchas gracias por su palabra. Agradecemos, Señor, que nos haya permitido escucharla. Le ruego, Dios, que sea su Espíritu Santo, que siga hablando a cada corazón y que seas tú, Señor, quien nos inquiete. Nos inquiete, Señor, y podamos ser hacedores de tu palabra. Ahora, Dios, cuando vamos a concluir este tiempo, queremos rogarte, Señor, por favor, que tu bendición, que el amor tuyo que has derramado sobre nuestras vidas lo podamos compartir a aquellos que nos rodean. Que tu gracia siga siendo lo que nos motive para darte siempre lo mejor, y que la guianza de tu Espíritu, Señor, sea con cada uno de nosotros desde ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.